Primero Timoteo, capítulo 2, por favor, vamos a empezar ahí en esta enseñanza que ya es la recapitulación, la conclusión de esta hermosa clase que hemos tenido el privilegio de compartir todos nosotros juntos. Estas siguientes dos partes o siguientes dos enseñanzas tienen el mismo título, se llaman Su llamado, refiriéndose al llamado de Dios, Tu respuesta, refiriéndose a tu respuesta. Justamente como dice el título, esta es la primera parte. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 4, refiriéndose a Dios, dice, el cual, o sea Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay manera más simple de expresar la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El tema es que no todos los hombres quieren ser salvos. Dios hizo y continúa haciendo su mejor para que todas las personas, sin excepción, puedan tener el privilegio de ser sus hijos, que es lo mismo que decir ser salvos. El utensilio, la herramienta de la que se vale nuestro amoroso Padre Celestial para hacer esto disponible, es nada menos que su palabra. No obstante, hay personas que no responden ese simple y primer llamado de Dios. Ese es el primer llamado de Dios, a que una persona sea salvo. Luego, si la persona desea y permanece y quiere servir y quiere crecer y quiere serle recíproco a un Dios tan amoroso como nuestro Dios y Padre, el Señor Jesucristo, entonces permanece y Dios lo sigue llamando a nuevas avenidas de servirnos a todos nosotros. Romanos capítulo 10, se imaginarán que voy al versículo 9, muchos no necesitarán ir porque seguramente lo conocen de memoria. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Es así de simple. Tan simple como parece, es como es. Esta es la única manera de ser salvo. No hay ninguna oración prefabricada, no hay ningún acuerdo que tenga que haber entre su grupo y algún otro grupo de ver cómo se renace. Acá dice cómo la persona que es de solamente cuerpo y alma puede ser de cuerpo, alma y espíritu y ser salva. No hay otra manera de ser salva. Un privilegio, porque eso es lo que es ser un hijo de Dios, un privilegio es un beneficio o una ventaja particular que no necesariamente es común a otros miembros de la raza humana. Por ejemplo, los privilegios de vivir en una nación son solamente para las personas que han nacido en esa nación. Uno, por ejemplo, si va de visita a un país extranjero, le dan una visa que lo habilita a uno a moverse libremente sobre el territorio de este otro país, pero usted no es un ciudadano de ese país. Todos los privilegios, todos los derechos los tienen los ciudadanos de ese país. Nosotros cuando viajamos a otro país tenemos algunos privilegios, pero no los mismos que tienen los que nacieron ahí. Lo mismo es cuando uno es hijo de Dios. Es un gran privilegio que tiene muchas responsabilidades y muchas aristas. Tenemos muchas ventajas, muchos beneficios al ser hijos de Dios. Filipenses capítulo 3, por favor. El renacer del Espíritu de Dios le da gratuitamente al individuo un conjunto de derechos que son sus derechos de filiación, es decir, sus derechos de ser hijo. Al ser hijo de Dios uno tiene derechos, como nuestros hijos tienen derechos sobre nuestras cosas, como nosotros tenemos derechos sobre las cosas de nuestros padres. Eso es, y lo mismo es cuando somos hijos de Dios. Hay varios privilegios más que si uno no estudia la palabra de Dios, nunca va a saber cuáles son. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios. Ahora bien, el privilegio de ser hijos de Dios depende de Dios. Dios te llama, vos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, aprendés en la palabra de Dios cómo ser salvo, que es lo que leímos recién en Romanos 19, entonces vos tenés en el instante mismo que confesás y creés el privilegio de ser llamado hijo de Dios. A partir de ese instante tenés un montón de cosas más que vas a descubrir si estudiás, si no, no. Es decir, tenés
un camión cargado, un tren cargado de cosas y no sabes qué hay dentro de esos vagones para vos. Filipenses 3, versículo 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, es decir, nuestro pasaporte está guardado en el banco del cielo. Cuando sea que venga el Señor Jesucristo, nosotros ascendemos con Él. No nos quedamos ahí arriba, porque luego regresamos juntos con Él sobre la tierra, pero nuestro pasaporte está guardado en el banco del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Hechos capítulo 22. Consideramos como normal que las personas que gozan de aquellos privilegios ciudadanos se obliguen también a algunas responsabilidades que emergen o que surgen, valga la redundancia, de aquellos privilegios de ser ciudadanos del país o de la nación. Al nacer de nuevo, sí tenemos derechos como hijos de Dios que somos, pero renacer es un privilegio porque es por gracia, no hay nada que uno, lo hemos visto, pero acabadamente en la palabra de Dios, que no hay nada que uno pueda o deba hacer para renacer del Espíritu de Dios. Todo lo hizo Jesucristo por nosotros. Lo único que hay que hacer es confesar y creer. Por eso es un privilegio. Por el otro lado, hablamos también de respuesta y no de obligación. Porque el Hijo de Dios puede hacer lo que hace como respuesta amorosa a Dios y a su palabra, no porque sea obligado. Dios no nos obliga a nada, pero nos hace disponible a hacer su palabra. Hechos 22, vamos a ver el ejemplo de un ciudadano que reclama su derecho de ciudadanía por algo que le estaba pasando. Les comento que este ciudadano es conocido de todos nosotros. Me refiero al apóstol Pablo. Hechos 22, en el versículo 25, dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo, le iban a dar de latigazos, Pablo dijo al centurión que estaba presente, le dice, ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. No le podían hacer nada a menos que antes fuera juzgado. Todos era muy conocido entre ellos el tema de que a los romanos no había que tocarlos porque eran ciudadanos romanos y primero había que juzgarlos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo reclamó su derecho como ciudadano. Él era ciudadano romano, entonces no lo podían tocar y él le dijo al tribuno, no me pueden tocar, le dijo al centurión. Y el centurión fue al de arriba de él, al hombre que tenía un escritorio más grande que él, y dice el 27, vino el tribuno y le dijo, decime, ¿es verdad? ¿Vos sos ciudadano romano? Él le dijo, sí. 28, respondiendo el tribuno, mirá, yo tuve que pagar mucha plata para ser ciudadano romano. Entonces Pablo le dijo, bueno, yo ninguna, porque yo nací ciudadano romano. Lo mismo nosotros no tuvimos que pagar ni hacer nada para ser hijos de Dios. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y debemos reclamar nuestro privilegio y los beneficios que tenemos como hijos a partir del momento que nosotros renacimos del Espíritu de Dios. 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, ¿ves? Le iban a dar, pero no le dieron. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por tan solo haberlo atado. Fíjate vos, por tan solo haberlo atado. Ahora bien, Efesios 3, por favor. Pablo no hizo nada para haber nacido en territorio romano. La verdad que quienes hicieron algo para que él naciera ahí fueron su papá y su mamá. Pero Pablo no hizo nada. Bueno, usted tampoco hizo nada para ser hijo de Dios. De eso se trata un privilegio. El del ser llamado hijo de Dios. Efesios 3 en el versículo 7 dice, del cual yo, dice Pablo, por revelación de Dios, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Ven, un don es un regalo, tiene que ver con la gracia, tiene que ver que no se paga nada, que es gratuito. Que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, mirá lo que pensaba este grandioso hombre de sí mismo. Que me fue dada esta gracia anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del secreto escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas. 10. ¿Para qué? Esto lo habíamos visto también. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Recuerdan? Esto lo vimos al comienzo de nuestra clase. Estamos bien en el tema. Sabemos bien por qué hemos estudiado este tema, porque tiene que ver con nuestro privilegio de ser hijos de Dios. Pablo había renacido del Espíritu de Dios y respondió por su libre voluntad al llamamiento particular que Jesús le había hecho cuando Ananías le ministró la vista, ahí por Hechos 9. Dios le otorgó a Pablo gratuitamente el renacer de su espíritu. Como es típico del Padre Celestial, Dios dio el primer paso, entonces Pablo dio el segundo paso y renació del Espíritu de Dios. Y luego aceptó el siguiente privilegio de ser ministro de los gentiles. Bien, ¿ven? Dios llama y vos respondés. Dios siempre hace el primer movimiento. Vos respondés y renacés del Espíritu de Dios. Dios te vuelve a llamar para que hagas algo por todos nosotros. Vos respondés y nos beneficiás a todos. Si hubiera algún subsecuente llamamiento de Dios a hacer algo, respondés y nos beneficiás a todos. Así es, Dios llama, no siempre nosotros respondemos, pero Dios siempre llama, porque para Él es un privilegio servir a los suyos, y nosotros debiéramos considerarlo de esa manera también. El hecho de que las personas respondan al llamado de Dios nunca está garantizado, pero sería una respuesta lógica, adecuada y amorosa al Padre Celestial por reconocer su inmenso amor y su misericordia en nuestras vidas. Pablo reconoció y respondió en un todo de acuerdo, pero con total idoneidad. Pablo se dio por entero a su ministerio, a lo que él había sido llamado. Isaías capítulo 6, les voy a mostrar algo en el Antiguo Testamento. Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, a Isaías 6 vamos. La respuesta del Hijo de Dios es un cargo o una obligación moral que él puede autoimponerse en reciprocidad al amor que recibió de parte de Dios. Uno toma para sí la responsabilidad de hacer algo al respecto del nuevo nacimiento. De eso se trata esta clase, de hacer algo una vez que uno renació del Espíritu de Dios. Uno se hace cargo de lo que recibió y obra en consecuencia. Esa es tu respuesta, ese es tu asunto, no es el asunto de Dios. El asunto de Dios es invitarte. Tu asunto, tu cuestión es responder. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, esta no era gente que era hija, no eran hijos de Dios, pero este es un maravilloso hombre, Isaías, en el capítulo 6, con un corazón de novela, una cosa maravillosa en su amor a Dios. Vamos a ver ahora un encuentro en particular que tuvo, con una revelación que tuvo Isaías, del llamado que Dios le hizo a Isaías y cuál fue la respuesta de Isaías. Isaías 6 en el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Está describiendo la visión que él tuvo, la revelación mediante la cual Dios lo llamó a él. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Es decir, que en esta visión, en esta revelación, Jehová estaba con otros seres espirituales en esta visión. No estaba solo Jehová en la visión, había varios con él. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí que soy hombre muerto. Dijo, chau, soné, voy a patear el balde, en cualquier momento me voy. Dice, con esta visión, listo, me morí. Porque siendo hombre inmundo de labios, él pensaba que era indigno. Por eso dice lo que dice, soy muerto, ya estoy hecho. Siendo hombre inmundos de labios y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, es decir, estaba frito. Él tenía labios inmundos, en su opinión, el pueblo que estaba rodeado también tenía labios inmundos y estaba sonado.
Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él no se sentía merecedor que Jehová lo llamara, que tuviera nada que ver con él. Él se sentía un hombre inmundo, indigno, no apto para tener que ver con Dios. ¿Qué hace Dios? Aquí en el orientalismo vamos a ver que uno de estos seres le acerca un carbón encendido, que es significativo del fuego, que a su vez es significativo de la limpieza, y que el fuego significa que la ofrenda del hombre es aceptada por Dios porque está limpia. Eso significa el carbón encendido, que en un rato vamos a ver. Y voló hacia mí uno de los que estaba con Jehová, uno de los serafines. ¿Ven que Jehová no estaba solo en esta visión? Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, que es lo que le dije, significa la limpieza que va a ser el fuego, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, recuerden que él dijo que era un hombre de labios inmundos, inmundo, y que estaba dentro de un pueblo con labios inmundos también. Esto tocó mis labios y es quitada tu culpa. Él se daba cuenta que Dios estaba limpiando el pecado, que Dios lo estaba haciendo apto. Y limpio tu pecado. 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros, porque era Jehová, y los serafines. Por eso decía nosotros, porque lo hacía en conjunción con estos seres espirituales. Este es el llamado de Dios a Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios sigue necesitando que nosotros proclamemos el reino de Él y el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios sigue necesitando que vos te muevas, que hagas algo al respecto de lo que has recibido de la gracia de Dios. Este es el llamado a Isaías. Y aquí viene la respuesta. Estamos viendo los llamados de Dios y la respuesta de los seres humanos. Entonces respondí yo, he aquí la respuesta deseable que Dios quiere que hoy sigamos respondiendo. Heme aquí, envíame a mí. Y ahí Dios le dice: anda y di a este pueblo. Dios sigue necesitando que vos te muevas. Él es todopoderoso, es todo amor, es todo bondad, es pura misericordia, luz, amor. Nuestro Dios es maravilloso, pero necesita que nosotros lleguemos con su palabra a las personas, como alguien antes llegó con su palabra a vos y vos tuviste la posibilidad, la oportunidad de creerla. Dios llama a la gente, no todos responden. Es importante que nosotros respondamos el llamamiento de Dios. Juan 17, caramba, en algún momento íbamos a llegar al Señor Jesucristo, a ver qué es, porque es nuestro mayor ejemplo de servicio. Que fue un hombre como nosotros que respondió con su vida acabadamente al llamamiento de Dios. Juan 17, versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, llamamiento. Este es el llamamiento. Dios te llama y te da la autoridad, te da el poder, te da la potestad. No te deja en banda, no te deja con las manos vacías. Cuando Él te llama a hacer algo, te da todo lo que vos necesitas para hacer ese algo. Nunca estamos desprovistos con nuestro Padre Celestial. Le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. A ver, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Él estaba pidiendo que los suyos, o sea nosotros, lo conozcamos a Él, al Dios verdadero. Estos, parte de los que Él estaba orando, estaban delante de Él, a Él lo habían conocido. Y Él estaba pidiéndole a Dios que lo conocieran al único Dios verdadero, no a Él. Si Jesucristo fuera Dios, ya lo hubiesen conocido. Estaba pidiéndole a Dios que lo conocieran a Él. ¡Qué bárbaro esto! El mismo Señor Jesucristo. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 4. Yo te glorifiqué. Esta es la respuesta en concordancia con el llamamiento que Él tuvo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Caramba, si la acabó. Qué bien que la hizo, cómo la completó el Señor Jesucristo. En la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo con lo que recibió de nuestro Padre, de su Padre, de Dios. Él se movió. Tuyos eran. Él reconocía que no eran de Él, que eran de Dios. Tuyos eran. Y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste proceden de mí. No, perdón, de ti. No de mí, de ti proceden. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dios le dio su palabra al Señor Jesucristo, quien a su vez le dio estas palabras a los suyos, a sus discípulos. Así llega la palabra de Dios. Dios se la dio al Señor Jesucristo, Jesucristo a sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos. Leemos esas palabras que son la palabra de Dios, porque Jesucristo las hizo suyas, las recibió de su Padre, que es nuestro Padre, nos la dijo y alguien las escribió. Hay 4 evangelios acerca del Señor Jesucristo. Maravilloso. Este fue el encargo, este es el llamamiento. No debiera caberle duda a nadie que Jesús recibió y creyó esas palabras. 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira el reconocimiento de la palabra de Dios que hacía el Señor Jesucristo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Este es el privilegio nuestro de los discípulos del Señor Jesucristo. Ya que estamos en el mundo, mientras las cosas cambian, cuando Él regrese, hablemos de la palabra de Dios a las personas. Sirvamos en amor a nuestros hermanos en Cristo, en particular y a todo el mundo en general. 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también porque los que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¡Nosotros! Está hablando de nosotros. Y aún no siquiera había alguien pensado en que nosotros naciéramos cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo eso. Fíjate si tendrá respuesta a la oración sentida, la verdadera, la que está conforme a la palabra de Dios. Este hombre estaba orando por nosotros antes que ninguno de nosotros existiera. Los que han que creer en mí por la palabra de ellos. Esta es la respuesta favorable, la esperable de los discípulos del Señor Jesucristo, que nosotros llevemos su palabra a las otras personas. 21, para que todos sean un montón. No dice eso, dice para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué bárbaras palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mira el llamado de Dios y la respuesta en nuestro maravilloso Redentor. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Dios lo envió al Señor Jesucristo. Ese fue el llamado de Dios al Señor Jesucristo. Y les he dado a conocer tu nombre. Así respondió el Señor Jesucristo. Su llamado, tu respuesta, su llamado, tu respuesta. Siempre que hay un llamado, Dios espera que vos respondas. Mira cómo respondió nuestro Redentor, nuestro ejemplo. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sin palabras, damas y caballeros. ¿Qué ejemplo el del Señor Jesucristo? Ninguno de nosotros se nos ha pedido que muramos por nadie. El Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. ¿Qué nos queda? ¿Tanto cuesta hacer la voluntad de Dios? Como si fuera algo que Dios no diseñó para los seres humanos. Si usted escucha, si usted ve, usted es un ser humano, de tal manera que es igual que el Señor Jesucristo. Y Él nos dejó sin excusa, a usted y a mí. Somos seres humanos como Él. Él respondió favorablemente, positivamente al llamado de Dios. Responda usted también, yo quiero responder también. Yo quiero encontrar mi lugar acá para que pueda bendecir a mis hermanos con lo máximo de mi ser. Y una vez que lo encuentro, dar todo para que mis hermanos estén bendecidos y todos juntos crezcamos en el conocimiento de Dios. Que todos juntos crezcamos a la estatura, señalo siempre ahí porque ahí es donde yo pienso que tengo la regla esa graduada de entre niño fluctuante y el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12, por favor. Hay otra parábola que va a iluminar mucho más nuestro entendimiento ahora acerca del llamado y la respuesta y la recompensa por hacer la obra.
Lucas 12, recuerden una vez más que con las parábolas se exagera para realmente enfatizar el punto. Lucas 12, versículo 41 dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Ven de nuevo la conexión que hacemos entre nuestro Señor que se fue y en cualquier momento regresa? Con esta parábola, 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Acá le estaba respondiendo el Señor Jesucristo a Pedro. ¿Cuánto cree usted que recibió Pedro con respecto a lo que ha recibido usted? Vea, después de Pentecostés, Pedro y usted recibieron lo mismo. ¿Qué es lo que hizo Pedro con lo que recibió? ¿Qué es lo que hizo usted con lo que recibió? He ahí donde está la diferencia. Dios no hace ninguna diferencia. Recuerden que Dios nos da cosas para bendecirnos, no para frustrarnos. 2 Corintios capítulo 5. A nosotros como hijos de Dios que somos se nos confió nada menos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios para servir. Así que dejemos de preguntarnos si recibimos 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, 73, 17 talentos. Dejemos de preguntarnos eso y comencemos a servir de una vez y por todas. No nos concentremos tanto en cuál sea el nombre de nuestra venida de servicio con el cual tanto podemos beneficiar a nuestros hermanos y comencemos a ejercerla, comencemos a servir a los demás. Amemos a nuestros hermanos en Cristo y a la humanidad toda en general. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice: y todo esto, lo que viene de arriba, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados. Dios no los tomó en cuenta porque no quiso, no porque no haya podido. Fíjese qué Dios amoroso tenemos. En cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire lo que usted tiene. Si no sabe qué hacer, acá tiene una cosa que puede hacer. Reconcilia a la gente con Dios. ¿Cómo lo hace? Como le estamos diciendo, usted vaya con la palabra, enséñele la palabra y que la gente la cree y haga lo que dice Romanos 10:9, que confiese con su boca y que crea con su corazón. Entonces van a ser salvos. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Usted sabía que era un ministro? Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Todos los tenemos. 20. Así que todos somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Ven? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Ven? Es Dios el que hace el ruego a través de usted. Yo le dije que usted lo representa al Señor Jesucristo, que usted puede hacer y puede ser lo que fue e hizo el Señor Jesucristo. Es un embajador en nombre de Cristo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Listo, un flor de problema menos. Ya sabemos que hay algo que no sabíamos y que podemos hacer, que puede cambiarle la vida a una persona. Imagínese, usted va con la simpleza de la palabra de Dios, le presenta a Dios, le presenta al Señor Jesucristo, el Jesús de la Biblia, les muestra lo que tiene que mostrarle la Biblia, la gente cree, renace, es salva y en ese momento pasa de muerte a vida. Fíjese lo que usted puede hacer por alguien con la simpleza de la palabra de Dios, sin meterse demasiado en las Escrituras, con estas cosas tan simples.
Dios no hizo las cosas para los ingenieros de la NASA nada más o para los doctores en filosofía y letras. Dios hizo su palabra para alcanzar a todos los corazones que lo busquen, independientemente de cuál sea la capacidad intelectual de la persona. Para cualquiera que desee, esta palabra de Dios está disponible. Qué maravilloso, un Dios inmenso como el nuestro, inconmensurable como el nuestro, que se haya hecho tan disponible a gente como nosotros. Realmente es como para empezar a agradecer ahora y no terminar nunca más. Juan 18, por favor. En todo caso, lo que nosotros hagamos para que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad es nuestra responsabilidad o nuestra respuesta amorosa a Dios por haber recibido tanto de Él. Depende de nosotros. Los vocablos o las palabras responder y responsable tienen la raíz etimológica similar, vienen del mismo lado, responder y responsable. Nosotros somos responsables, por eso respondemos. Somos responsables por lo que hemos recibido. Quizás usted nunca antes se puso a pensar en esto porque no sé, no lo pensó, no lo vio, pero ahora sabe que usted renació, para algo renació, para servir. Ahora usted es responsable, porque no complicamos nada de la palabra. Hemos visto, hemos leído en castellano lo que la palabra dice que somos y que podemos hacer. Juan 18. Vamos a ver ahora el contexto histórico de esto. Es cuando las tropas bajo el mando de la religión organizada lo fueron a buscar al Señor Jesucristo y lo hicieron por indicaciones de un traidor dentro de las filas de nuestro Redentor, de Judas, que lo llevó a buscarlo al Señor Jesucristo. En este contexto vamos a leer Juan 18 en el versículo 4, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Él sabía a quién buscaban, lo estaban buscando a él. Él sabía esto de la palabra de Dios. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le mostró el carnet, le dijo: este es mi documento de identidad, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. El que tenía que tener miedo, el que tenía que caer en tierra, era el Señor Jesucristo, que le esperaban como 2 días de tortura. Ellos fueron los que se cayeron en tierra. Fíjate vos la entereza de nuestro Señor. Volvió pues a preguntarles: bueno, les digo de nuevo, ¿a quién buscáis? Y dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió: ya te dije que soy yo. Pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Si alguno se fue, fue por su propia voluntad, pero de la mano del Señor Jesucristo no perdió ninguno. El que se fue porque quiso, pero él no perdió ninguno. Estaban todos ahí. Los que Dios le había encomendado cuando Dios los llamó a redimirnos, Él los tuvo ahí todos. No perdió ninguno el Señor Jesucristo. Él llevó acabadamente hasta el final todo lo que tenía que hacer para que nosotros hoy tengamos esta palabra maravillosa y tengamos un ejemplo de un hombre antes que nosotros que se jugó por Dios, que le creyó. Recuerden que habíamos dicho en esta clase: si Dios te llama, no va a ser Él el que cuelgue el teléfono. Es uno el que lo cuelga o el que lo deja descolgado. Cuando te llamó, responde y decís: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué hacemos a veces? No, esto es demasiado, no, estoy muy ocupado. No, prendés el televisor y cortás el teléfono. No es Dios el que corta el teléfono. Dios nos llama y nos llama y nos llama. Habíamos visto en 2 Corintios 5, 14 y 15 que el amor de Cristo nos constriñe. Yo les dije que te llama y te llama y te llama a que vivamos para Él. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, qué bárbaro este Pedro. Ven que hay cosas por las cuales uno lo quisiera abrazar a Pedro. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Yo creo que tuvo mala puntería Pedro. Yo le hubiese apuntado más acá al tipo. Pero el Señor Jesucristo, sin embargo, ¿qué es lo que hizo? No dejó que la oreja quedara ahí suelta, que cualquiera la pisara. Hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, el Señor, Dios me ha llamado a que haga esto y aunque me cueste yo lo voy a hacer. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo?
recogió la oreja y se la puso a este tipo. Por eso digo, amo al Señor Jesucristo por tener esta actitud de amor, representar el corazón de amor y de perdón de nuestro Padre. Pero no sé, me hubiese gustado ser Pedro por un ratito y después hubiese pedido perdón. Pero qué bárbaro, muy humano de parte de Pedro, que hizo lo que él pensó que estaba bien, pero el Señor Jesucristo pensó diferente, recogió la oreja y se la puso al hombre, fue adelante con lo que Dios quería que él hiciera. Era lo único que pensaba el Señor Jesucristo, en hacer la voluntad de Dios, aún a pesar de saber por revelación de Dios que le esperaban las bajezas, torturas y vilezas más grandes posibles para redimirnos a nosotros, para que podamos tener el privilegio de ser hijos de Dios y de responder con responsabilidad a nuestro llamamiento, a ser hijos y a hacer algo una vez que somos hijos. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 4, por favor, una exhortación que Pablo le hace por revelación a Timoteo, hermoso el corazón de Timoteo, un muchachito muy amoroso, que es evidente que tenía un corazón maravilloso y ejemplar. Lo vemos acá en 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Qué palabra? La de Dios, lógicamente. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No le decía que estudiara ninguna otra cosa que no fuera las escrituras. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Fuiste llamado, respondé y respondé y respondé. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas que le dice más arriba, en la lectura, en el amor, en el espíritu, fe y pureza, y en la exhortación, en la enseñanza. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Es ahora y dentro de un rato y mañana y pasado. Permanece. No es hoy y dentro de 7 meses otro chispazo de entusiasmo y después otros 7 meses sin hacer nada. Permanece en ellas. Una vez que Dios te llamó y respondiste, permanece en esa respuesta, responsablemente, por amor a nuestro Padre, por reciprocidad a Él, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El beneficio de Él iba a ser el beneficio de todos. Es más, que este hombre haya sido quien es el día de hoy que nos beneficia a nosotros. Fíjate, Pablo recibió esto hace 2000 años y hoy lo leemos y nos entusiasma como seguramente cuando lo leyeron en el siglo I o en el siglo II. Igual entusiasmo, porque es Dios trabajando a través de un hermano nuestro para escribir algo que nos bendice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado, dice acá, de ti mismo en el 16, y de la doctrina. Persiste en ello. De nuevo, no es ahora un chispazo y en 7 meses otro más. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Un hombre maravilloso de Dios hablándole a otro hombre maravilloso de Dios. ¿Cuál es la conducta que Dios espera de nosotros? En aquello cuando Dios te llamó, Timoteo, y vos respondiste, permanece en eso, Timoteo. Eso es lo que te va a salvar a vos, eso es lo que nos va a beneficiar a todos. Permanecer en la palabra de Dios, responder el llamado de Dios, el llamado particular de cada uno de nosotros. Segunda Timoteo, qué bárbara esta palabra de Dios. Capítulo 1. Versículo 7, mirá lo que no te dio Dios, espíritu de cobardía. Dios no te dio espíritu de cobardía, no nos dio espíritu de cobardía, en contraste de poder, de amor y de dominio propio. Mirá, cobardía es una invirtud. Dios no te dio esa invirtud, por llamarla así. Dios te dio 3 virtudes. Mira vos, amor, poder, amor y dominio propio. ¿Te das cuenta la grandeza de Dios? 1 contra 3. No te dio te dio 3 de estas otras, de lo suyo, de su amor, de su corazón maravilloso. 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí que estoy preso por Él, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te dé vergüenza. Dale para adelante, Timoteo.
Si la palabra no está presa, yo estoy preso. La palabra no está presa. La palabra es la que te liberó a vos, me liberará a mí y libera a todas las personas. Seguí adelante con la palabra de Dios. Seguí con el teléfono descolgado así. No le cortes a Dios. ¡Qué bárbaro! Segunda Corintios capítulo 8. Segunda Corintios capítulo 8. En el hacernos cargo o responsabilizarnos por servir a las personas en respuesta al llamado de Dios, tomamos el estándar de la palabra de Dios para hacer las cosas como son correctas, de acuerdo a esa palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8, en el versículo 21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Claro, acá el contexto es muy singular, es una ofrenda que ellos estaban juntando para los santos. Pero de todos modos, nosotros procuramos hacer, no solamente en esto, sino en todas nuestras acciones, procuramos hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino delante de los hombres. Nosotros somos iguales dentro y afuera. Cuando hablamos del amor de Dios, que yo había dicho que es como una camiseta, vos te pones esa camiseta dentro de la familia de Dios y no te la sacás cuando vas afuera, o no te la pones afuera y te la sacás cuando estás adentro de la familia de Dios. El amor de Dios es para todo tiempo, es para las 4 estaciones del año. Lo mismo es esto, tu honradez, sí, ahí está, tu honradez es adentro y afuera. Procurás hacer las cosas bien, honradamente delante del Señor y de los hombres. ¡Qué bárbaro que es esto! Ojo, que esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Hechos 26. Qué maravilloso registro de la Escritura que vamos a ver ahora. Hechos 26, ya estuvimos por acá y más o menos nos orientamos. Pero es bueno recordar estas cosas en estos contextos que estamos viendo ahora. Hechos 26. Ocurre que Pablo se presenta delante de un rey que se llamaba Agripa. Entonces tiene ocasión de hacer su defensa cuando él fue apresado. Y delante de Agripa esto es lo que pasa, esto es lo que dice Pablo en el 13, Hechos 26, 13. Cuando a mediodía, oh rey, le está relatando cómo fue que él fue llamado por Dios a través del Señor Jesucristo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Ya acá estaba reconociendo que era un superior de él, el que lo estaba llamando. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto lo vemos en el contexto de que perseguirnos a nosotros es perseguirlo al Señor Jesucristo, porque somos parte del mismo cuerpo. Pero levántate, dice el 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Acá está describiendo, está detallando el llamamiento que Jesucristo mismo le hizo a Pablo. He aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y aquellas en las que me apareceré a ti, porque había todavía más para decirle. Este era el primer llamado, luego hubo más que tuvo el apóstol Pablo. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué lo enviaba? Para lo mismo que somos enviados nosotros, para que se abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cada vez que usted habla la palabra de Dios a las personas y la gente lo cree, cada vez que lo hace, usted está haciendo esto, lo mismo que Pablo hizo, a lo cual él fue llamado, a abrir los ojos de las personas y que pasen de una potestad a la otra. ¡Qué bárbaro! ¿Qué hizo Pablo con esto? Este es el llamamiento, y en el 19 da su respuesta. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea
y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas del arrepentimiento. Fíjense, Dios lo llamó a través del Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Dios lo llamó y él respondió. Eso es lo que hizo él. ¡Qué bárbaro! Esto es lo que hacemos nosotros cada vez que usted ejerce el ministerio de la reconciliación. Romanos 12, por favor. Romanos 12. Ahora Pablo nos va a exhortar, por revelación de Dios, a que tengamos una respuesta adecuada en proporción al llamado que hemos tenido. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ven, otra vez venimos a este mismo versículo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ningún sacrificio quiere Dios. Ya tuvo uno, el de su Hijo Jesucristo, que lo tenemos que hacer valer. No hay ningún sacrificio que nosotros tengamos que hacer. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema de cosas. En contraste, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, pero a menos que usted renueve su mente a la palabra de Dios, usted no lo va a poder comprobar. 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, no todos los miembros tienen la misma función. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Los unos de los otros. Otra vez el uno alotrismo. Los unos de los otros. Independientemente de cuál sea el grupo al cual usted vaya. 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, de servicio en servir, enseñanza en enseñar, exhorta en la exhortación, reparte con liberalidad, preside con solicitud, misericordia con alegría. Lo estoy abreviando. 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¡Wow! Otra vez más, el amor. ¿Pero qué pasa? ¿El Padre Celestial no sabía que nosotros ya sabíamos esto? ¿O será que necesita recordárnoslo? Que el amor es el camino más perfecto. Ese es el camino más perfecto, el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Romanos 15. Versículo 15. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Estamos viendo la respuesta de este maravilloso hombre. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, dice acá. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. No solamente verso. No es verso, es la palabra. Claro que sí que es la palabra de Dios, pero con las obras. Usted tiene que moverse, usted tiene que andar, usted tiene que practicar la palabra. 19. Con potencia de señales, ven, nada de verso, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, el mismo que tiene usted. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé. Mirá la respuesta al llamado. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, que hubiese sido la fácil. Él fue a la difícil. Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Mirá, es el mismo
privilegio, la misma que tenemos nosotros y la misma responsabilidad que podemos llevar adelante como la llevó a Él. Qué maravilloso Dios tenemos, que una cosa tan grandiosa que Él engrandeció juntamente con su nombre, por encima de todas las cosas, esté disponible para nosotros para llevar a los demás. ¡Qué gran bendición! ¿Cómo no vamos a responderle a un Dios así, que nos dio semejante privilegio y responsabilidad? 1 Corintios. ¡Qué hermoso, Dios mío! 1 Corintios capítulo 4. Hay un requisito que es hallado de usted, que es requerido de usted, de mí, digo, de todos en verdad, de todos los hijos de Dios es requerido. Lo vamos a ver ahora, porque recuerda que yo le dije que no es un chispazo ahora que usted tiene un entusiasmo bárbaro y por 7 meses no hace más nada. Ese requisito es la fidelidad. 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los secretos de Dios. Ahora bien, se requiere de esos administradores que cada uno sea hallado como fiel. Fiel es hoy y mañana y pasado, le cueste o no le cueste, usted está y está y está. Usted responde y responde y responde. De eso se trata. Eso es lo que tenemos que hacer como buenos administradores de los secretos de Dios. Fidelidad.